Hola amigos, les saluda Jaime Lascarro, estudiante de la Biblia y predicador laico. La serie que estamos comenzando a partir de este momento busca ayudarle a entender de manera transparente el mensaje que Dios ha dispuesto en su palabra para llegar directo a su corazón. Cuando hablamos de Biblia podemos encontrarnos con dos polos opuestos. El primero, el de aquellos que se encogen de hombros, la ignoran y simplemente siguen su camino. ¿Por qué? Porque la tildan de anticuada o inverosímil o manipulada o una simple suma de historias que a duras penas alcanza el estatus de colección de fábulas. Algunos, muy pocos por cierto, lo dicen porque enarbolan su acopio cultural en un intento de menospreciar la sabiduría de las escrituras. Otros, que son la mayoría, lo hacen porque en el fondo saben que la Biblia demanda un estilo de vida bastante lejano de las costumbres y hábitos que normalmente caracteriza a la persona del común. En fin, por convicción o por conveniencia, el libro sagrado del cristianismo es poco reverenciado por esta cultura postmoderna. Pero decíamos que hay dos polos opuestos a la hora de abordar la realidad de la Biblia en nuestras vidas. Acabo de describir el primero. El segundo tiene que ver con aquellos que no la rechazan. Al contrario, la acogen abiertamente y con cierta reverencia, pero la interpretan conforme a su gusto, a la corriente teológica a la que pertenecen de acuerdo a las tradiciones históricas de las que proceden. Es por eso que existen las miles de denominaciones hoy en día partiendo de un mismo tronco cristiano. Cada quien defiende su postura y las disparidades son tantas como innumerables. En últimas, las disputas que se arman alrededor de estas diferencias son tan apasionadas que los acaloramientos entre cristianos evidencian otra razón para que el grupo de los indiferentes de la Biblia apuesten mejor por seguir el camino por donde van. Pero no es el objeto de esta serie desglosar las diferentes ópticas del libro sagrado. El océano de información al respecto haría del nuestro un intento prácticamente insignificante. Lo que deseamos es traer un aporte práctico de las Sagradas Escrituras para que usted descubra de qué manera este libro sí puede hacer la diferencia en su vida. ¿Cómo? Ayudándole a descubrir el impacto real que tiene sobre su diario vivir. La vida diaria representa desafíos, angustias, desamores, depresión, fracaso, triunfo, victorias, derrotas, ires, venires, subidas, bajadas. Y de esto es que se trata esta serie, de su vida, no de su religión. Permita que la Biblia le hable a su corazón. Descubra las intenciones que tiene de parte de quienes la redactaron. Pero lo más importante, descubra quién es la persona que inspiró estas palabras. Si logramos que usted encuentre en esa persona a un amigo con quien usted habla, camina, comparte, llora, ríe, goza, en fin, entonces habremos logrado la más noble de nuestras metas. Bienvenidos entonces a nuestro programa En los umbrales de la eternidad. Hoy tendremos el primer capítulo de esta serie titulada Caminando con Dios en su santuario. Nuestro tema de hoy, el fracaso de nuestro éxito. Sean todos bienvenidos. Bueno, con frecuencia ciertas expresiones populares se convierten en el credo subconsciente de una sociedad. Más vale pájaro en mano que 100 volando, por ejemplo. O no hay mal que por bien no venga, para mencionar muy pocos. Uno de ellos, más bien una exclamación que invoca la relajación y comodidad privilegiada,
esto sí es vida. Decir eso para muchos equivale a hacerlo al pie de una piscina o playa, en una tarde veraniega, con unos buenos tragos y al lado de una compañía de placeres. Esto sí es vida, es en esta cultura un equivalente a poseer las 5 Es: economía, elegancia, emociones, energía y educación. Dicho en términos más prosaicos: plata, buena ropa, placeres, salud y títulos. El que tenga todo eso, lo tiene todo, básicamente. Pero no necesariamente, amigo y amiga. Piense en lo siguiente. Glenn Brandt, en su libro Success, éxito en inglés, describe una reunión que se llevó a cabo en el Hotel Edgewater Beach de Chicago en el año 1923, con los financistas más exitosos de la época. Estos gigantes financieros de verdad que se constituían en los mandamases de su tiempo en el mundo monetario. ¿Quién es Charles Schwab? Presidente de la siderúrgica más grande de los Estados Unidos. Samuel Insull, presidente de la empresa proveedora de servicios públicos más importante. Howard Hobson, presidente de la mayor empresa distribuidora de gas. Arthur Cotton, muy conocido por ser el más grande especulador de trigo. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Albert Fall, secretario del Interior del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el gabinete del presidente Harding. Jesse Livermore, uno de los tigres mayores de Wall Street. Ivan Kreuger, cabeza del más grande monopolio mundial. Y Lyon Fraser, presidente del Bank of International Settlements. Bueno, estos hombres eran los que movían y sacudían literalmente al mundo entero. Ellos eran el tipo de personas que ostentaban las 5 Es del éxito deseado. El problema es que algo salió mal, ¿saben? La vida de estos hombres tan exitosos, 25 años después, no era lo que muchos podían envidiar. Por ejemplo, Charles Schwab fue a la quiebra. Samuel Insull murió en el extranjero sin un centavo y fugitivo de la justicia. Howard Hobson murió en un frenocomio. Arthur Cotton se declaró insolvente y murió en el extranjero. Richard Whitney acababa de salir de la prisión de Sing Sing. Albert Fall acababa de ser indultado de ir a prisión y falleció en su casa en la quiebra. Jesse Livermore se suicidó. Ivan Kreuger se suicidó. Lyon Fraser se suicidó también. Y todos ellos poseían educación, elegancia, energía, economía y emociones a granel. Ahora, aclaremos bien las cosas para no malos entendidos. No estamos diciendo que tener títulos, vestir bien, ganar dinero, cuidar la salud y tener momentos de relax sea moralmente dañino. Por supuesto que no. Ya lo dijo el sabio en la Biblia: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Entonces, ¿qué pudo haber fallado? Bueno, en primera instancia podemos llegar a la conclusión que el éxito en la mayoría no es el camino, sino el destino de ese camino. Al final de la vida, el balance depende de a dónde nos ha conducido ella. En segundo lugar, y como bien lo dijera el poeta Braulio Pérez Marcio, el hombre es un vaso que solo se llena con eternidad. El problema es ver incompleta la ecuación de la vida. Si usted considera que esta solo depende de las cosas que vemos, del aquí y del ahora, exclusivamente,
Bien valdría la pena seguir el derrotero de estos hombres poderosos y muchos otros que viven para eso. Es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el caso de estos hombres es un botón de muestra. Y usted sabe muy bien que no son muestras muy escasas. Son millones de espejos donde podemos vernos. La ecuación completa nos la da el sabio Salomón, citado anteriormente. En efecto, disfruten de la vida, de las oportunidades que él da para crecer, para conquistar cimas, para regocijarse, pero no se nos olvide lo que adicionalmente dijo él. Siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal, ni permitan que los deseos de su cuerpo los haga pecar. La vida es una vanidad, es una neblina que en un momento está y en otro se desvanece cuando ya no puedes hacer más que para remediarla. Quien escribió estas palabras fue un anciano. Ya en el crepúsculo de su existencia, donde pudo recorrer la andadura de su vida, por cierto, llena de ricas experiencias, y lo hizo a manera de legado para las futuras generaciones del mundo entero. Nadie como él podría haber hablado sobre lo que consiste ser una persona feliz, exitosa, llena de vida, prosperidad, lujos, dinero y placeres a cual más. Tuvo diversas empresas y cada una de ellas muy lucrativas. Era experto en todas las ciencias y al punto de ser consultado por dignatarios de los 4 puntos cardinales. Gozó del más refinado prestigio, fue longevo y contó en su haber con 300 esposas y 700 amantes, ni más ni menos. De él dijo el Señor Jesús, que Salomón se vistió con gloria, pues su vestuario era digno del más excelso de los reyes de Israel. Siendo entonces Salomón un hombre que ostentó todos estos privilegios, pudiera ser el más calificado para darnos la receta del esto sí es vida. Y en efecto lo hizo. Dictó cátedra al respecto. En su libro del Eclesiastés, el cual resume en cortos capítulos la receta de la felicidad eterna, destaca dos ingredientes clave en dicha fórmula. El primero es una sentencia archiconocida que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El término vanidad en hebreo, idioma original del Antiguo Testamento, significa neblina, vapor. Es decir, todas las cosas de la vida se tratan de un cúmulo espeso que a manera de nube no permite ver la realidad que hay detrás de ella. Una vez aparezca el sol, todo se ve con claridad y queda, lo que realmente es. Así que la neblina es asunto de momento, es, pero no es. Aparece y luego, muy casi de inmediato, se va. Como quien dice, los éxitos materiales de esta vida no es lo que aparentan ser. Son parte del paisaje. Cuentan, pero solo por un instante. Lo que realmente queda es lo que normalmente no deja ver la neblina. O sea, el dinero, la moda, los placeres de la vida, la salud, el vigor, hoy son, pero ya mañana no. El Salomón lo vivió en carne propia y se dio cuenta de que nada de eso pudo haberlo llenado como llegó a imaginarse al lado de cualquiera de los mortales ilusos. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa entonces? Aquel sabio de Marras vuelve a tener la última palabra y dirigiéndose en primera instancia a los jóvenes, insiste en decir: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días críticos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Al final, como exhalando su último aliento en el lecho de su muerte,
Hace acopio de toda la sabiduría acumulada y da el término de su segunda sentencia clave en la receta de los que verdaderamente desean ser felices. No es algo para el aquí y el ahora, sino para la eternidad. El rey declaró lo siguiente: ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando ya todo está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener pavor a las consecuencias de estar lejos de Dios y obedecer sus mandamientos, que significa temer a Dios. Amarlo y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien lo juzgue todo. Dicho en términos de la versión Reina Valera del 60, el final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Punto. Eso es todo. Esa es la receta. La felicidad y el éxito solo pueden ser verdaderas si son duraderas por la eternidad. Solo la eternidad es la que dura por siempre, y esta depende de distinguir entre la neblina vanidad y lo que tiene peso por siempre, sin que jamás haya de ser destruido. ¿Y cómo es posible eso? Es la pregunta. Dejando de ser pecadores y obedeciendo a Dios en todo, tal y como lo dicen las Escrituras. El mismo Señor Jesús lo corroboró al encuentro del joven rico lleno de inquietudes espirituales por su salvación y qué hacer para lograrlo. Cristo Jesús respondió de manera contundente: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El último libro de la Biblia nos dice también que en la ciudad de los redimidos, la Nueva Jerusalén, la capital mundial de la tierra nueva, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo ser completamente felices y exitosos? La respuesta es: abandone su antigua vida de pecado y sea obediente en todo al Señor. Fácil, ¿verdad? ¿Fácil? Mira usted, para nada, en absoluto. ¿Quién es capaz de ser impecable y completamente obediente a Dios? Todos sabemos la respuesta: nadie. La misma Biblia está de acuerdo en ello. No hay justo ni siquiera uno. Todos han pecado, según Romanos 3, 10 y 23. Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra que solo los obedientes que nunca hayan pecado pueden entrar al reino de lo eterno. Pero por otro lado, también afirma que no hay nadie inocente ni que sea capaz de obedecer a Dios, pues los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Según Romanos 8:7. Esta radiografía bíblica de nuestra situación frente a la realidad eterna no nos puede dejar en la duda. Nadie puede salvarse a menos que, no importando si usted intenta cambiar, ser mejor, cubrir sus faltas, transformar su vida, trascender en la existencia de otras personas, si su corazón no es hecho de nuevo, no perdurará por la eternidad. El status quo de nuestra situación personal frente a Dios y la vida eterna nos la retrata de cuerpo entero el mismísimo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Ahí nos dice lo siguiente, en la versión Palabra de Dios para Todos: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios.
Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Todos nosotros, sin excepción, lo hicimos. Lo hacemos y lo haremos sin excepción alguna. Todos nosotros haciendo lo que hemos tenido ganas de hacer siempre, cuando hemos tenido ganas de hacerlo. Todos en el mismo bote. Luego es una maravilla de verdad que Dios no haya perdido los estribos ni haya acabado con todos nosotros de una buena vez. Al contrario, conforme a su carácter, apeló a sus principales atributos. Tuvo misericordia, hizo justicia y nos llenó de su gracia. Misericordia porque no nos dio lo que merecíamos. Justicia porque, una vez limpios de pecado, nos dio lo que merecíamos en santidad. Gracia porque de contera, no dejante haber recibido perdón y hacernos obedientes, nos dio lo que no merecíamos al hacernos ciudadanos de su reino incorruptible e inmarcesible, un reino que jamás se deprava ni se desluce. Continúa diciendo el apóstol de los gentiles, esta vez de la versión Reina Valera del 60. Aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, Él hizo todo esto por su cuenta sin contar con la ayuda de ninguno de nosotros. Y agrega Pablo a la ya impresionante lista de regalos del cielo para otorgarnos en las condiciones necesarias para recuperar nuestra condición perdida. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nos recogió bien abajo donde estábamos nosotros y nos llevó al lugar más alto en el cielo por la fe, junto al trono de la gracia, al lado del propio Señor Jesús, el Mesías triunfador. Como tal, Él no solo nos perdona, no solo nos perdona, sino que nos mantiene obedientes y aptos para ser recibidos juntamente con los demás seres perfectos del universo. Todo esto no solo para este tiempo, sino por la eternidad, pues continúa diciendo Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como quien dice, ahora Dios nos tiene donde quiere, con todo el tiempo en este mundo y en el venidero para derramar gracia y bondad sobre cada uno de nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Su gracia nunca va a detenerse y siempre estaremos creciendo más y más en todos los sentidos. Literalmente, el cielo infinito será nuestro límite. Es cierto, hay un serio problema para todo aquel que desea paz, prosperidad, éxito y felicidad eternas. Humanamente nadie puede alcanzarlo. Lo más que puede hacer el hombre es apurarse a algo pasajero que pueda darle placer, paz y armonía. Algunos consiguen algo, pero todo termina allí, como la niebla de la mañana que pronto desaparece. La ecuación del verdadero éxito solo es posible si lo incluimos a él en la fórmula. Si solo los que nunca han pecado y son completamente obedientes son capaces de acceder a la vida eterna, solamente ellos. Y nosotros, siendo pecadores y rebeldes, estamos a años luz de esa posibilidad. Entonces, solo Dios, único, inmaculado y perfecto, es capaz de darnos perdón y poder para borrar y vencer al pecado que mora en nosotros, como la piel que llevamos puesta sin poder desprendernos de ella nunca en la vida.
No son pocas las promesas que se nos ofrecen para avivar dicha esperanza. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas. Ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, en la versión Palabra de Dios para Todos. Y agrega el apóstol Pedro: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna, escribió el apóstol Juan. Así que ahí lo tienen. Ya que estamos lejos de llenar los requisitos para entrar a la vida eterna, Dios ha prometido hacerlo por, para y en nosotros. Pero claro, Él no lo va a hacer sin nuestro permiso, sin nuestra condescendencia. Él respeta nuestro libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que se cumplan sus promesas en nosotros? Devolvámosle la palabra al autor de la epístola a los Efesios, de la versión en inglés, El Mensaje. Capítulo 2, versículos 8 y 9. La salvación es toda idea y obra de Dios. Lo único que concebimos es confiar y creer en Él lo suficiente como para dejarlo hacer. Es su regalo de principio a fin. No jugamos el papel principal. Si lo hiciéramos, probablemente andaríamos alardeando de todas nuestras proezas heroicas para llegar al cielo. La gracia es el brazo omnipotente de Dios que se extiende a nosotros. La fe es la débil mano nuestra que se agarra de la suya. A pesar de que las apuestas están en contra nuestra, el éxito de la vida eterna no es para nada inacible. Para el hombre es imposible. Para Dios todo es posible. Quien cuenta aquí es Él, no nosotros. No sé si Miguel Ángel, el genial pintor renacentista, estaría pensando en eso o no cuando pintó la creación de Adán en la Capilla Sixtina. A la izquierda yace Adán exánime, recostado en una ladera, con sus ojos suplicantes y el brazo apenas apoyado en su rodilla, escuálido y con la mano desgonzada. Su miembro viril es diminuto e incapaz de dejar descendencia alguna en la tierra. Irrumpe a la derecha en la escena un vigoroso anciano de días, con brazo enderezado y la mano sólida. Su dedo índice está a punto de tocar la del enclenque varón. Un breve espacio deja en suspenso lo que haya de venir. Un dedo se acerca al otro. Pero ese suspenso se rompe toda vez que cada quien toma su decisión de si permite ese toque de poder divino o no. La fe es esa brecha efímera entre el poder de Dios y la incapacidad humana. Una vez usted la use, las ruedas del cielo se pondrán en movimiento. Lo imposible deja de serlo y lo que nunca imaginábamos fuera a ocurrir empieza a sobrevenir. Todos los créditos son para Dios. Lo único que hace el hombre es volverse materia disponible para que Él siga siendo lo que hasta hoy es, creador de los cielos y la tierra. Se requiere de toda la competencia creadora del hacedor de los cielos y la tierra para que ésta tenga un éxito completo. Sigue declarando entonces el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Escucharon bien?
lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Lo que nos dice el hombre de Tarso es que solamente quien ha creado el universo es quien hace de usted una nueva criatura. Desde la primera página, la Biblia deja en claro eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No es un simple relato de la creación, es una exacta crónica de su vida y la mía a instancias de un Dios creador y salvador. Dios es quien me dio la vida, pero yo hice de ella un verdadero desorden hasta quedar vacío y en completas tinieblas. Sí, en oscuridad, ciego y sin vida, pero no abandonado a mi propia suerte, porque el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo de mi corazón. Hasta que su palabra se pronuncia y ordena: sea la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tinieblas, vacío, desorden, muerte, todas son palabras sinónimas de la Biblia para describir nuestro estado de pecado. Un estado condenatorio que nos destina a vivir una vida muy pequeña y llena de limitaciones aquí en esta tierra. Es por eso que quien escribiera su epístola a la iglesia de Éfeso dijera en los primeros versículos del ya citado capítulo 2: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. ¿Lo vio? Note bien que ahí lo dice. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales andábamos. ¿Sí lo notó? Muertos vivientes. No me refiero a estos seres espectrales de las películas terroríficas de hoy. Está hablando de otros muertos vivientes. ¿Quiénes? Nosotros. Tú y yo, amigo. Ni más ni menos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacamos eso? No es difícil de entenderlo. Permítame explicarlo. Las Escrituras nos dicen que el deseo del cielo es santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Somos un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo es todo nuestro ser físico, el alma es la mente, o sea, la voluntad, las emociones y la capacidad de aprender, de conocer. El espíritu es lo que la Biblia llama el corazón, el ser íntimo que reconoce a Dios para salvación. El espíritu se sirve del alma y el cuerpo para disfrutar de dicha salvación. El cuerpo y el alma son servidos por el espíritu para reconocer a Dios en todos los caminos y alcanzar la vida eterna. Ahora bien, pregunto, ¿el alma y el cuerpo se sirven mutuamente? Por supuesto que sí. Yo sé que tengo que comer para vivir y disfruto haciéndolo todos los días. Sé que tengo que comer y decido comer y disfruto de platos placenteros. Pero puedo tener mi cuerpo vivo y no disfrutarlo en la plenitud de mis 5 sentidos. Por supuesto que sí. Alguien puede sufrir de un coma diabético, lamentablemente, y su corazón palpita, sus pulmones funcionan, sus glándulas operan, en fin, pero su mente no lo percibe, ni es consciente de ello, está desconectado. Está vivo, pero sin conciencia, que en últimas es como estar muerto. ¿Lo comprende? Ahora yo puedo tener mi mente al 100% y mi cuerpo al 100%, pero mi espíritu en ceros. Y puedo moverme en la dimensión de esta vida, estudiar mucho, ganar dinero, disfrutar de miles de placeres, tener la mejor ropa, poseer toda la energía física, pero lejos de Dios.
Es lo mismo que estar vivo para esta vida, pero muerto por el resto de la eternidad, teniendo 1000 veces más de lo que pudiera poseer en este mundo. Entonces, así las cosas, soy un muerto viviente. Aquella infortunada persona que sufre de un estado de coma diabético ni siquiera es consciente de su lamentable situación. Vive en estado de muerte y no puede hacer nada para escapar de esa cárcel viviente. No es diferente de quien ahora, en esta vida, cree estar vivo pero sin conciencia real de Dios. No le espera más que la fatal sorpresa cuando por primera y única vez en la vida abra los ojos a las cosas como son, pero para recibir la fatídica sentencia: apartaos de mí, hacedores de maldad. No, Dios no es tan injusto como para condenar a quien a duras penas tuvo la oportunidad de conocer estas realidades de impacto eterno. Él es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un Dios paciente, un Dios que espera, un Dios que habla muchas veces y de muchas maneras. Un Dios que no esgrime su puño amenazador, sino que extiende sus manos marcadas por sendas cicatrices de clavos. Esa es la señal que demuestra hasta dónde estuvo Dios dispuesto a venir por amor a nosotros. Descubrirlo es el comienzo de un nuevo camino de felicidad y éxito que nunca van a desaparecer. Solo tiene que creer. Dios no le pide más. Usted no tiene que esforzarse por cambiar las cosas. Solo tiene que dejar que Él cambie las cosas por usted. Puede ser la última ocasión en que su vida cobre el sentido que el Señor ha querido darle a usted. No desaproveche este llamado de Dios a su corazón. Dios lo ha creado a usted para hacerlo feliz. Deje que Él le diga cómo. Hagamos una oración en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre de amor y santidad, estamos agradecidos contigo porque nos has permitido en esta hora disfrutar de la enseñanza que nos da un mensaje lleno de bondad y de misericordia y de gracia para cada uno de nosotros. Yo te pido por todo aquel o aquella que en estos momentos está deseando entrar en contacto contigo. Quita todo temor. Permítete mostrar cómo eres delante de ellos, para que se cumpla la promesa que diste alguna vez. Aquellos son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito seas, Dios, que vemos tus brazos abiertos y no el puño cerrado para castigarnos. Bendito seas, Dios, porque has cargado con nuestro pecado a fin de dejarnos limpios. Permite, Dios, entonces que nuestro deseo, que nuestra voluntad sea seguirte a ti por encima de la neblina y de aquello que no nos dejan ver las realidades tal cual son en Cristo Jesús. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Que haya mucha bendición para cada uno de ustedes. Seguiremos entonces en esta ruta hasta una próxima oportunidad en el capítulo 2. Dios les bendiga.